Y mientras los hermanos leían, mientras ellos compartían lo que habían traído para la iglesia, creo que, no sé si le pasó a usted, pero cada canción que cantábamos era como realmente afirmar o reivindicar lo que es la gloria de Dios. Por todo lo que Dios ha hecho, hermanos, lo que ha creado Dios lo ha creado para su propia gloria. Y siempre estuvo en juego la gloria de Dios. Siempre estuvo en juego que se lo acusara a Dios de ser un Dios que abandona a su pueblo. Por lo menos esto es lo que vamos a ver en esta mañana. A un Dios que abandona a su pueblo, a un Dios injusto. Hay un pueblo que es el pueblo de Israel. No sé por qué está saliendo así. ¿Querés que usemos ese? Mejor. Capaz que que estoy muy cargado hoy día. Diré un pentecostal, porque no hemos hecho la oración poderosa, Entonces está todo cargado ahí, con mucha energía. Ahora sí, la cuestión es, hermanos, que hay un pueblo que siempre acusó a Dios de ser un Dios que abandonó a su pueblo y de ser un Dios injusto delante de ellos. Y así como vivimos tiempos de mucha oscuridad, de la cual los hermanos nos hicieron mención a través de lo que sucedió con el destacado gran reformador Lutero y los que antes de él se levantaron por la gracia de Dios, nombraron a Juan Wycliffe, que de hecho fue uno de los que tradujo la Biblia al inglés. Y entonces esto trajo como consecuencia ese beneficio que el hermano Josué hacía hincapié. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos y producto de esto es que tanto Lutero al alemán, Wycliffe al inglés, así sucesivamente, Reina y Valera al español, nos han dado la oportunidad de tener lo que antes no tenían ellos, porque la Biblia solamente estaba escrita en latín para un grupo selecto. Entonces, Dios trajo, vuelvo a decir, luz en medio de la oscuridad. Y siempre va a haber oscuridad y siempre va a haber luz. Cada vez, hermanos, que la iglesia tome protagonismo, las tinieblas se van a disipar. Pero cuando la iglesia mengua, cuando la iglesia o el pueblo de Dios, si hablamos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, hermanos, menguaba su adoración, su búsqueda de la presencia de Dios y se iba tras los ídolos, siempre ocurría que como consecuencia de ese pecado, hermanos, el pueblo languidecía a través de situaciones difíciles que tenía que atravesar, y nosotros podemos estudiar muchas historias en la palabra, en el Antiguo Testamento, donde el pueblo estuvo bastante afectado por causa de su pecado. Solamente nombrar lo que sucedió con el diluvio en la época de Noé, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra en la época de Lot, hermanos. Pero hoy me quiero enfocar en un libro que tiene 48 capítulos. 48 capítulos, mi edad es 48 años. Y este libro, que tiene 48 capítulos, hermanos, nos da un enfoque de una realidad donde vemos a un Dios que se va a defender ante un pueblo que lo está acusando. Un Dios que se va a defender, que va a vindicar su gloria ante un pueblo que lo acusa de haberlo abandonado, que lo acusa de que Dios es injusto. Entonces Dios va a usar a un hombre, autor de este libro, hermano, profeta de Dios, que era sacerdote de familia y que iba a ser sacerdote, hermanos, pero el Señor interrumpió el proceso y lo llamó, lo convocó, lo comisionó para que él tuviera un rol importante en la era del exilio del pueblo de Israel. Y cuando esto ocurre, hermano, en la historia del pueblo de Israel,
este profeta recibe cualidades importantes. Hermano, quiero que quede esa palabra presente. Capacitado por Dios. Dios lo va a capacitar. Dios va a preparar a esta persona, a este profeta, hermanos, para que cumpliera un rol fundamental, para que ese pueblo entendiera que Dios estuvo siempre con ellos, que Dios es misericordioso y que está dispuesto a restaurar la situación y reconciliarse con ellos después de que ellos se hayan ido tras los ídolos. El sufrimiento siempre va a estar presente. El momento de dolor, el momento de adversidad va a estar siempre presente. Hermanos, pero mucho más va a estar presente cuando la fe falta. Cuando falta la fe, hermanos, eso es un síntoma clave, muy importante en una decadencia espiritual. Cuando la fe mengua en una persona que ha puesto su confianza en Dios, pero que de pronto comienzan a suceder cosas como el sufrimiento, el dolor, que afecta su fe, esa persona va a terminar generalmente como consecuencia apartándose de Dios. Una de las cosas que Jesús, de alguna manera, estoy dando una introducción, usted va a ir después de Ezequiel, que es el libro que estoy hablando. Cuando Jesús, hermanos, sí, porque le di tiempo, hermano, para que busquen el índice, cuál es el libro que tiene 48 capítulos. Cuando Jesús, y si lo hizo, gloria a Dios, porque eso significa que está despierto en este día. Cuando Jesús le miró a Pedro y le dijo allí en Lucas 23, usted puede leer luego en versículo 30, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Una cosa he rogado yo a Dios, al Padre. Jesús había rogado, había intercedido por Pedro. Y no era para que reprenda a Satanás. No era para que Satanás no se levante contra de Pedro y ponga un vallado santo alrededor de Pedro. No, que tu fe no falte. ¿Está aquí en esta mañana? He rogado para que tu fe no falte. Y para que una vez vuelto, o sea, cuando Pedro entienda ese proceso que estaba viviendo, tú confirmes a tus hermanos. Hermanos, el profeta Ezequiel va a tener un rol importante en este tiempo de mucha oscuridad en el pueblo de Israel. Un pueblo, hermanos, que había llegado al extremo en rebeldía, en idolatría, en las abominaciones que podemos leer en los capítulos que hace referencia a esto. 48 capítulos, hermanos, donde los primeros 3 se componen del llamamiento a Ezequiel. Desde el 4, hermanos, en adelante hasta el 11, donde el Señor va a hablar de esos juicios y de las razones por las que Él va a juzgar a su pueblo. Terminando en el capítulo 25. El juicio hacia el pueblo de Israel, pero también el juicio desde el 25 en adelante hacia las demás naciones. Naciones que el Señor entendía que habían afectado a su pueblo. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es que Ezequiel va a ser comisionado, va a ser consagrado como profeta, hermanos, con un rol importante en la historia del pueblo de Israel. Dios los llama, hermanos, en un proceso de derrota y de apatía a Ezequiel después de que ese pueblo, el pueblo de Dios, fuera llevado a Babilonia. Estamos hablando entre el 607 hasta el 586 aproximadamente, 585, donde el templo de Jerusalén prácticamente es destruido, totalmente destruido. Dios va a usar a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por el pecado de idolatría y de rebeldía con él. Sí, el rey Nabucodonosor va a ser el que a través de 3 deportaciones va a llevar al pueblo de Dios. Porque era costumbre, hermano, que cuando un pueblo enemigo conquistaba una nación, era común en ese tiempo, no solamente la conquistara, sino que también la esclavizaba y la llevaba para el lugar donde ellos se encontraban. Es eso lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Y allí Dios viene y llama a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 nos va a hablar de esto.
Pero voy a tomar lectura desde el capítulo 3, versículo 4, donde dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no, el versículo 7, no te querrá oír. Porque ¿qué dice? No me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente. Esa palabra es importante, dura de frente. Esa palabra es importante, dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No lo temas, ni tengas miedos delante de ellos, porque son casa rebelde. El libro de Ezequiel comienza con un evento que es una visión, donde suceden cosas extrañas, enigmáticas, una manifestación visible de lo que es el carro del trono de Dios. Eso está Ezequiel viendo en el capítulo 1, versículo, hermanos, 2, donde dice, en el versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, ya Ezequiel había sido deportado allí a Babilonia. Y hermanos, habían sucedido 5 años donde el Señor se le va a revelar, donde Dios se le va a mostrar a través de una visión. Y dice, en el 5.º año de la deportación, allí donde dice en el versículo 1, dice, junto al río Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. 5 años transcurrieron desde la deportación de Ezequiel. Él tiene una visión, él en esa visión que va a comenzar a describir, hermano, donde va a ver realmente el trono de Dios. Recordamos que cuando el pueblo estaba en movimiento, el arca del pacto los acompañaba, la presencia de Dios iba con ellos y ellos recibían dirección, recibían guía. El arca del pacto, hermanos, estaba delante de ellos, cargada por los levitas. Se recordarán ustedes que lo que sucedió cuando el pueblo quiso traer el arca del pacto desde los filisteos a través de un carro 0 kilómetros, y uno quiso tocar y automáticamente murió porque el arca del pacto debía ser cargada por los levitas. Y esto, hermanos, va a representar realmente el trono de Dios en diferentes circunstancias, el tabernáculo, luego el templo, siempre haciendo mención de que Dios habita en medio de su pueblo. Con el arca del pacto, con el tabernáculo y la disposición de las tribus de Israel, esto que está sucediendo en esta visión, hermanos, es ni más ni menos que un recordatorio de lo que Dios le está enseñando. Yo estoy con ustedes. Pero sin embargo, hermanos, Dios traía corrección a este pueblo. Dios tenía que tratar con este pueblo a través de esta visión, como en toda literatura apocalíptica, llámese Daniel, llámese Apocalipsis. De hecho, en Sigmund Freud aprendimos esto por la gracia del Señor. Hermanos, libros de mucho simbolismo, de muchas imágenes, donde nosotros tenemos que realmente introducirnos al lenguaje apocalíptico para poder interpretar lo que cada uno de estos libros nos quiere enseñar. Libros difíciles de interpretar y muchas veces que se prestan para la falsa interpretación. Pero aquí estamos viendo, hermanos, donde realmente Dios está encima de los cielos y Dios es exaltado, Dios es rey sobre toda la tierra,
con todas las manifestaciones que describe el capítulo 1. Y él, Ezequiel, está viendo esa visión externa del trono celestial mientras giraba, hermanos, y avanzaba la gloria de Dios y la presencia de Dios, diciendo: yo voy a corregir a este pueblo que ha pecado contra mí. Ese es un cuadro de juicio. Y Ezequiel se dirige, hermano, y Dios se dirige a Ezequiel con esta frase. Cuando le dice en el capítulo 2, y me dijo: hijo de hombre. ¿Cómo lo llama? Hijo de hombre. Tú eres un hombre. Tú eres una persona común y corriente. Pero ese título luego va a ser usado para hablar de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Tú eres una persona, tú eres un hombre común y corriente. Y dice que le habló y entró el Espíritu en mí, dice Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies. Imagínese ese momento, hermano, donde él está allí en esa visión y donde ocurre realmente algo glorioso, hermano, que el Señor está manifestando su poder. Se recordará de Moisés en Éxodo, cuando él está siendo llamado también allí en el monte Sinaí. Se recordará el momento donde el Señor tiene que traer juicio sobre una nación que había construido un becerro de oro, y Dios dice con relámpagos y truenos, y el pueblo temía y no quería que Dios hablara, sino que Moisés hablara por ellos. Esta es la realidad de un Ezequiel que tal vez, como dice el capítulo 1, versículo 28, en su última parte, donde dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ni más ni menos como Juan en la isla de Patmos, que cuando él, esa voz que le hablaba de atrás, y él se dio vuelta, dice: caí como muerto. Era tal la presencia de Dios. Se encontraba delante del Dios Todopoderoso. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y ahí comienzan a describir quiénes son estos hijos de Israel. A gente rebelde que se rebelaron contra mí. Dice: y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. 1000 años. Si tuviéramos que contar todo lo que sucedió cuando ya Ezequiel está tomando protagonismo en aquel tiempo del 587. Hermanos, 1000 años. Desde que Adán pecó y todo un pueblo, hermano, por detrás abandonó al Señor. Muchos años, y se recordará lo que viene sucediendo con un pueblo en el desierto, 40 años deambulando y rebelde. Con su protagonismo era que tenía que pasar en pocos días a la tierra prometida, pero por causa de su rebeldía, este pueblo era permanentemente afectado por el juicio de Dios. Sí, Ezequiel es un libro que hace mención del juicio correctivo de Dios. Pero Ezequiel también es un libro, hermano, donde vamos a ver y vamos a entender nosotros, la iglesia de Cristo, donde podemos entender que el evangelismo, porque Ezequiel fue comisionado para profetizar ante un pueblo rebelde, nosotros en un mundo totalmente lleno de maldad, lleno de pecado, vamos a tener también la palabra de Dios que recibió Ezequiel, nosotros también el evangelio de Cristo, para poder cumplir lo que el Señor nos ha pedido. Una demanda que ha hecho el Señor, que no es opcional, que es una obligación de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te envío. ¿Quién envía a quién? No se mandó solo Ezequiel. El Señor lo envió. El Señor lo llamó. El Señor lo capacitó. Y el Señor lo envió. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro. Estoy en el versículo 4 del capítulo 2. Y de empedernido corazón.
su rostro duro y su corazón empedernido. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre, y fíjese esto, conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, nadie va a poder decirle, a mí nadie me habló. El Señor un día les recordará cuántas veces envió a sus profetas y cuántas veces rechazaron la palabra de Dios. Les hablarás, dice el versículo 6, dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. ¿Usted alguna vez tuvo la oportunidad de transitar por los montes tupidos, bajitos, donde usted ya tiene que estar prácticamente boca abajo para poder salir de esos matorrales llenos de espinas, y quiere por aquí, quiere por allá y no sabe para dónde se va? A Santiago pasa caminando, porque Santiago tiene bosques grandes, algo increíble, unos semejantes árboles. Usted anda paseando por abajo de Santiago del Estero, pero se va acá a Salta, hermano, y se va a encontrar con unos espinos allí que no sabe para dónde encarar. Y si el que conoce ay, se me fue el nombre de este, que es bien espinudo en el campo, capaz que el chañar. ¿Usted conoce lo que es el chañar? No, el quimil, ¿eh? Y cuando hay un cerco lleno de quimil, de pencas, y usted mira para aquí, mira para allá y no sabe para dónde encarar. Eso, hermano, esa expresión que está entre zarzas y espinos es que realmente la tiene difícil Ezequiel. No es fácil para Ezequiel la comisión esta. Y aparte de eso dice, y moras con escorpiones. Él estaba con ellos. Él estaba con ellos. Y él está recibiendo esta palabra. Él está recibiendo este llamado. Él está siendo preparado para algo glorioso. Y él estaba con esta gente que dice la palabra de Dios que moras con escorpiones. Y le dice algo importante: no tengas miedos de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Luego dice, le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Algo importante, hermano, para destacar. Él dice, le hablarás pues, ¿qué cosa? Mis palabras. Hermano, cuando el Señor comisiona, el Señor le enseña a la persona, porque es necesario que esa persona conozca todo el consejo de Dios. Porque si esa persona va a ir a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable, y no entiende, hermano, lo que es el plan salvífico de Cristo, si no interpreta las doctrinas de la gracia, si no conoce realmente lo que es la justificación, la santificación, si no entiende realmente el evangelio de Jesucristo, es mejor que tome asiento, que espere un tiempo, que se capacite, porque si no, no van a ser las palabras de Dios, van a ser las palabras del hombre. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. Él está diciendo, no seas como ellos. Abre tu boca. Y le entrega un libro, un rollo. Y come lo que te doy, dice, y miré aquí la mano extendida hacia mí. En ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, gemidos, lamentaciones, ayes, como dice otra versión. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Hermanos, en ese contexto podemos entender realmente lo que le esperaba a Ezequiel. Le dio de comer un rollo. Hermanos, le dijo come, literalmente le dijo come, aunque no lo estaba comiendo literalmente, pero literalmente le dijo come. En esa visión, ese rollo tenía, hermanos, juicios.
En ese rollo había gemidos, había ayes. No era una buena noticia, aunque era una buena noticia. Porque, hermanos, cuando nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo, hermanos, no es Jesús te ama y abre tu corazón para que Él llene el vacío que hay en tu vida y tú puedas vivir plácidamente, sin problemas, porque el Señor no quiere que tú sufras y que vivas en el deleite de su presencia y que estés realmente restaurado, bendecido y prosperado todos los días de tu vida. El Señor le dice: arrepentíos, generación de víboras, primeramente, como Juan el Bautista. Y estoy nombrando a Juan el Bautista, hermano, porque Juan el Bautista, como Lutero, tenían una característica similar a la de Ezequiel, y que es la característica y es la cualidad y es el mensaje de hoy para mí y para ti, si quieres oírlo. Hermanos, en el versículo 8 y en el versículo 9 estamos mirando el llamado del Señor, y aquí dice: he hecho tu rostro fuerte como, dice, contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermanos, encontramos una realidad. Y esta realidad es que Ezequiel necesitaba estar preparado para poder compartir todos esos juicios, todas esas lamentaciones, todos esos ayes que recibió al comer ese rollo, que dijimos que era una visión, pero que el Señor le estaba diciendo: come, come. Mire, hermano, come no es mastique, come es trague, digiera. ¿Sabe lo que quería el Señor? Porque lo está diciendo el Señor. Le dijo: alimenta tu vientre, en el versículo 3, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y él dice que fue obediente y comí, y fue en mi boca dulce como miel. Él va a vivir una experiencia, hermano, rara, extraña. Esa experiencia que él va a vivir es: yo estoy recibiendo todas esas malas noticias, y estas malas noticias son dulce a mi paladar. Pues la Biblia lo enseña y lo dice en el Salmo 119, versículo 103, que aún Charles Spurgeon hace un comentario de este versículo diciendo que toda palabra que sale de la boca de Dios es dulce para nosotros. Es dulce aunque, hermanos, nos diga algo que no nos guste. Toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, dijo el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, sino que producirá el efecto para el cual yo la envié. Cuando Dios está usando su palabra, cuando un profeta se presenta delante del pueblo para proclamar la palabra de Dios, su palabra, hermanos, ocurre algo. Los que la oyen, la reciben y la practican son apartados para la gloria de Dios, y los que la rechazan ya sabe lo que le espera. Por lo tanto, aquí hay una realidad que el Señor le está diciendo sobre esta cuestión que está ocurriendo en esta visión, pero él está recibiendo ese rollo que es dulce a su paladar. Y nosotros podemos ver que en el transcurso de todo el libro, más de 60 veces, hay una expresión, hermano, que el Señor está constantemente diciendo que es para que conozcan que yo soy su Dios. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo durante los 48 capítulos, hermano, es para que ellos conozcan que Jehová es Dios. Capítulo 9 y versículo 9 dice la palabra de Dios: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho,
ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Ellos lo acusaban a Dios que lo había abandonado. Hermanos, y nosotros si vamos al capítulo 18, versículo 25, dice: y si dijeres, no es recto el camino del Señor, ¿de qué lo acusaban a Dios? De que Dios era injusto. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, no es que está preguntando, ellos están afirmando de que Dios es injusto. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Por la desobediencia el pueblo de Israel ha sido exiliado. Hermano, por la desobediencia el pueblo de Israel se encontraba ahora en cautiverio. Y algo glorioso ocurre en este proceso, que es lo que a nosotros nos va a llevar a una esperanza por medio del profeta Ezequiel, de entender que cuando el templo fue destruido, el Señor abandonó el templo de Jerusalén y se fue a Babilonia. Y eso fue sorpresivo para Ezequiel. Ezequiel en esa visión, mirando la gloria de Dios, realmente, hermanos, estaba vindicando Dios su gloria, diciendo: yo estoy aquí con ustedes. Un pueblo pecador, pero Dios nunca lo abandonó. Ellos lo acusaban de haberlo abandonado. Dios nunca lo había abandonado. Ellos dijeron: el Señor rompió el pacto con nosotros. Y sin embargo, eso no era verdad. Todo lo que está ocurriendo, hermanos, nos va a llevar a un Ezequiel que va a prepararse para un tiempo glorioso. Y este tiempo glorioso es lo que dice el versículo 8 y 9. Y lo que yo quiero enseñarte en este día sobre esta frente de diamante. ¿Qué es la frente de diamante? Porque ellos tenían su rostro duro y su frente endurecida o rebeldes, como dice la palabra de Dios. ¿Qué significaba cuando dice: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos? Vamos a ir a una descripción, primeramente, hermano, de lo que representa esta situación de frente fuerte, muy fuerte. Así lo dice la palabra del Señor. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Hermanos, tenemos que entender cuando la palabra del Señor hace mención del rostro, cuando decimos que nadie puede ver el rostro de Dios, está haciendo mención de la esencia de Dios. Pero cuando podemos entender que sí se menciona de la frente, estamos hablando, hermanos, de lo que es realmente lo que es el carácter visible de un Dios invisible. Y usted va a entender esto cuando vamos nosotros luego a Lucas ya al finalizar. Pero quiero que retenga este texto. Este versículo 8 dice: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte. ¿Cómo es la frente? Fuerte. ¿Para qué necesita una frente fuerte, hermano? Un pensamiento fuerte, una mente fuerte. Ezequiel, en las condiciones que él estaba, y tenemos el claro ejemplo en comparación de otro profeta contemporáneo. Ustedes sabrán que en el momento que Ezequiel es deportado, ya Jeremías había profetizado de lo que había de ocurrir con el pueblo de Israel, que iba a ser llevado 70 años en cautiverio. Y mientras Jeremías está profetizando, ahora también Ezequiel está proclamando las palabras que Dios le dio de comer en ese rollo. Hermanos, Daniel ya había sido llevado.
y también sus amigos, todos los jóvenes, porque si algo caracterizaba al pueblo que conquistaba a otro, llevar lo mejor y dejar lo que nos servía. Y ellos llevaban lo mejor y lo llevaron a Daniel. Y usted entiende la sabiduría que tenía Daniel. Y lo llevan a Ezequiel. Ezequiel iba a cumplir sus 30 años. Y hermanos, podemos ver que cada uno de ellos que fue llevado delante de Nabucodonosor, tenían una mente fuerte, tenían un pensamiento fuerte, porque si no, ¿qué le sucedió a Jeremías? Jeremías no fue llevado, pero si hubiera sido llevado, yo creo que si tenemos nosotros las expresiones de Jeremías, que quería renunciar, que no quería saber nada, con proclamar todo aquello que el Señor le estaba diciendo, que dijera, podemos entender que rápidamente iba a sucumbir ante una situación como la que estaba pasando Ezequiel. Pero sin embargo, hermano, Ezequiel se caracterizó por tener una mente de pensamiento fuerte. Y hermanos, la iglesia de Cristo necesita personas con pensamientos de mente fuerte, mente llena de la palabra de Dios. Pensamientos llenos de la palabra de Dios. No personas, hermanos, depresivas, no personas que se desanimen, no personas que abandonen, hermanos, la barca, sino personas que están preparadas para decir como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Personas, hermanos, que están dispuestos a defender la verdad, como Lutero, que fue y clavó las 95 tesis, sin importar qué es lo que le iban a hacer. Y él no se quiso retractar porque dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y esta es la realidad, hermanos. Esto es lo expresivo de un profeta, un hombre elegido por Dios, hermanos, con esas preferencias de tener una frente dura, fuerte, pensamiento, una mente donde realmente, hermanos, no iba a claudicar ante lo que le iba a ocurrir. Es por eso, hermanos, que ahí está la descripción, rostro fuerte y frente fuerte. Un hombre lleno del Señor. Un hombre común y corriente que había sido transformado por el poder de Cristo. Un hombre que había sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Una persona que había entrado en una vida nueva, realmente por la obra de Dios, regeneradora, transformadora, salvífica, que se presentaba ahora para publicar y acusar y proferir juicios delante de un pueblo rebelde. Es por eso que nosotros necesitamos, hermanos, aprender, comprender y tomar, hermanos, lo que es la esencia de Dios. Dios es un Dios inaccesible, pero realmente, hermanos, tiene un plan, una frente que es el pensamiento de Dios, el mandato de Dios, los decretos de Dios, para que nosotros los cumplamos, para que nosotros los vivamos, para que nosotros los ejecutemos. Entonces, hermano, Ezequiel está parado allí, siendo fortalecido por Dios, porque él cayó sobre su rostro. Dios le dio de comer un rollo, y cuando Dios le dio de comer el rollo, automáticamente sucedió algo. Desde el momento que él digirió, se nutrió y se alimentó, su vida fue transformada totalmente. La palabra de Dios nos transforma a nosotros. Es por eso que en la Reforma logramos levantar el estandarte de sola escritura nuevamente. La palabra es suficiente. La palabra es clara. La palabra, hermanos, que ha sido revelada, inspirada, inerrante. Nosotros la tenemos a la palabra de Dios para que vivamos a la manera de Dios. Dios preparó un hombre con un rostro fuerte, porque los rostros de ellos también eran fuertes. Y sus frentes también eran fuertes. Pero fuertes, hermanos, en mentiras. Fuertes en engaños. Fuertes en maldad. Eran personas llenas de odio, eran personas llenas de rencor y de resentimiento. Eran escorpiones como escorpiones, dice. Esas comparaciones, usted se dormiría, mire, la otra vez en casa, un alacrán así. Obviamente Sara hizo un... Traigan a los fumigadores de Tucumán. Ahí está el escorpión, le dije, bueno, el alacrancito ese, fue.
Juan, te picó un alacrán estos días, te mandó al hospital. Mire, un alacrán puede generar que un hermano haya sido internado. Imagínense estar rodeado de escorpiones, lleno de veneno. Así estaba Ezequiel, rodeado de gente venenosa, rodeado de gente de pecado, rodeado de gente de maldad. ¿Sabe una cosa, iglesia? Esto no lo dice el Señor, lo dijo un pastor y a mí me quedó bien claro esto y yo lo tomo. Cara vemos, pero corazones no sabemos. Mire, usted viene y congrega, se da la vuelta así un machete le meten por la espalda. No digo la iglesia de Cristo, digo el que se cree hijo de Dios y no lo es. Mire, hermano, esta palabra que Dios va a traer por medio de Ezequiel para un pueblo rebelde e idólatra, esa palabra nos tiene que llevar a nosotros a mirarnos en un espejo, porque lo que está haciendo Ezequiel está demostrando el pecado que había en el corazón de Israel. Y así nosotros también, por medio de su palabra, tenemos que examinar lo que hay en nuestro corazón. No crea que yo soy buenito. No crea, hermano, que no tengo luchas. No crea que... no. Dios siempre está tratando con mi vida. Dios siempre está tratando con mi corazón. Dios siempre está tratando, hermano, con el ego. Dios está tratando siempre con la soberbia. Dios está tratando siempre con todo lo que tiene que tratar. Aún con lo que tenía que tratar en este varón a través de una provisión, el temor. Hay una descripción de esa mente fuerte. Pero hay una batalla también en medio de esa cuestión, donde el Señor le va a decir, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho mi frente. Es una batalla, esa batalla entre el mal, el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, permanentemente. Y él estaba ahí confrontando. No sé cómo habrá sido la realidad, pero esto generó en un momento que Ezequiel, hermanos, quedara medio complicado en el sentido de perturbado. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 3. Y vine los cautivos en Tel Avid, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Esto que Dios le dio fue tan fuerte, hermanos, que la palabra de Dios dice en el versículo 14, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui, ¿qué dice? En amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová, ¿qué era? Fuerte sobre mí. Hermanos, cuando el Señor nos lleva a confrontar el pecado, cuando el Señor nos lleva a tratar una situación de algo de indisciplina, cuando el Señor nos lleva por las Sagradas Escrituras, a tratar temas eclesiásticos, no crea que los pastores van, hoy día lo planchamos un año. No. Con dolor, con llanto, con amargura, por la situación que a veces se genera en las iglesias, los pastores van a corregir lo deficiente. Eso está pasando con Ezequiel. Tomó el rollo, tomó la palabra, fue dulce a su paladar, pero luego, cuando ya se dio cuenta de lo que tenía que hacer, en ese momento se llenó de indignación, a tal punto que se sentó 7 días con ellos, atónito, esperando la orden del Señor de lo que tenía que hacer. Pero una persona con mente fuerte, con pensamiento fuerte, va a tener esa batalla, pero esa batalla va a ser acompañada por la mano fuerte de Dios. Por eso el versículo 9 dice, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas. ¿Cuál era el mandato de Dios? No lo tengas miedo. No tengas miedo de ellos. Y esa es una cuestión, hermanos, que en nuestro corazón nosotros a veces queremos sucumbir. Porque queremos nosotros
alivianar las cosas, menguar esto, tratar de... No, el Señor trae una corrección, trae un juicio, pone un pensamiento fuerte, con una esencia, hermano, que era un profeta de Dios. Nadie estaba a gusto en esa situación. No tiró bomba y dijo, wow, me acaban de comisionar como profeta, y hace una fiesta, una celebración y fotos ahí. Ahora soy el profeta de Dios. No daba para tirar muchas, ¿cómo se llama esto? Juegos artificiales, ¿no? Porque lo que se venía después iba a quedar medio complicada la cosa. Esa es la situación de acá, de este profeta. Eran gemidos, eran lamentaciones. Pero si algo estaba dispuesto Ezequiel era que nada lo iba a hacer cambiar de parecer, porque Dios había puesto una mente fuerte, un rostro fuerte, ante una rebeldía permanente. Y eso es, hermanos, lo que va a generar en la última etapa el mandato de Dios. No lo temas. Dios le dice a Ezequiel, yo te prohíbo que tú temas. No tengas temor de ellos. A veces nosotros utilizamos el texto, hermano, a nuestra manera. Pero si nosotros podemos evaluar cuántas veces el Señor le viene diciendo, no le temas. Usted va subrayando, no tengas miedo de sus palabras. No los temas ni tengas miedo delante de ellos. En esos paralelismos estamos viendo una realidad muy fuerte. No es solamente no temas, como a veces utilizamos el texto en Salmos que dice, quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová su Dios. Y hermano, ese texto muchos lo utilizan para decir, gracias Señor, estoy seguro en Cristo. Porque el Señor dice, quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová su Dios. Pero ese texto en su contexto le está diciendo, cállese, porque yo estoy hablando. Se callan delante de mi presencia. Dejen de murmurar. Porque el pueblo este era un pueblo murmurador. Acusaban a Dios de haberlo abandonado. Acusaban a Dios de ser injusto. Y el Señor le dijo, cállense y escuchen mis palabras. Y ahora Ezequiel tenía que ponerse en esa posición. Ante todos esos lobos feroces, hermanos, era importante, no temas, no temas, no temas. Y como Adrián Roger dijo una vez, 365 veces aparece la palabra no temas en las Sagradas Escrituras, una para cada día del año. ¿Será importante? Sí, hermanos, es importante. Porque somos, por naturaleza, personas que sucumbimos permanentemente en terror, en pánico, en miedo. ¿Cuántas personas han sido presas del miedo? ¿Cuántas personas han sido presas del pánico? Personas, hermanos, que se desaniman, que se deprimen. Pero la palabra del Señor nos puede llevar a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En Primera de Juan, el apóstol nos dice estas palabras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Ya lo están recitando algunos ahí. Eso es bueno. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor. Y si Dios es amor, y su esencia en Dios es amor, hermanos, el amor echa fuera el temor. Cuando uno está lleno de Dios, cuando una persona está llena, su mente, de los pensamientos de Cristo, esa persona no va a sucumbir
ante ninguna situación de adversidad. No va a temer, porque va a estar firme, conociendo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Todo lo que dijo el Señor se va a cumplir. Todo lo que determinó el Señor se va a cumplir. Es por eso, hermanos, que Ezequiel está ahora en un proceso. Él está ahora preparándose para esta situación que le toca atravesar. Y hermanos, nos preguntamos, ¿dónde está Cristo en este texto? ¿Dónde está Cristo, hermanos, en estos versículos que hemos leído? Bueno, Ezequiel es tipo de Cristo y la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo, dice. Cuando se cumplió el tiempo. Se le había cumplido el tiempo para Ezequiel. Llegó el tiempo de que él iba a ser ordenado como profeta y una tarea difícil de acusar a un pueblo rebelde que acusaba a Dios de haberlo abandonado y de ser injusto. Dios estaba vindicando su gloria y mostrándole al pueblo de Israel que así como abandonó la gloria del templo de Israel, Cabot, ahora estaba allí en Babilonia demostrándole su fidelidad, que Él no los había abandonado. Así también Jesús, cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, ¿qué dice? Afirmó que su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro, se determinó, se decidió. Lo vimos en la predicación anterior, en el Getsemaní, en esa oración de máxima aflicción, pero que es un triunfo por una oración que él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este Cristo estaba dispuesto, hermano, a pagar el pecado de aquellos que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él tenía que morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Así afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, podemos ver a Cristo realmente en la obra de los juicios que se están llevando a cabo en este pueblo de Israel. Dios vino a este mundo y cuando vino a este mundo anunció que el reino de los cielos se había acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la palabra del Señor. Y toda persona, hermano, toda persona que no viene a Cristo, que no viene a la luz, dice la palabra de Dios, que no viene a la luz porque sus obras son malas. Y esa es la realidad. Hermanos, cuando el mensaje es anunciado, cuando la palabra es proclamada, ocurre algo. Hay una separación entre los que son del Señor y los que no son del Señor. Dios estaba tratando con un pueblo porque muchos volvieron después de que se cumplieron los 70 años. ¿Y sabe una cosa? De todo lo que se fueron, de los millones que se fueron, unos cuantos regresaron solamente. Y los demás dijeron, quiero vivir mi vida. Me gustó, Babilonia. Me encantó Babilonia. Me quedo a hacer mi casita acá, ya tengo mis vaquitas, ya tengo mis negocios. Usted siga leyendo la historia de lo que sucedió. Muchos de ellos se quedaron allá. Muchos de ellos no quisieron volver a la verdadera adoración. No, cerraron su corazón. Y el Evangelio de Cristo va a traer esto, que como un diamante es nuestra mente fuerte, inquebrantable, como el pedernal. ¿Para qué? Para que confrontemos ante los engaños, las mentiras y el pecado de un mundo perdido que no teme a Dios, que es rebelde delante de los ojos de Dios. Porque usted podrá haber vivido estos días lo que estaba pasando. Vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en detalle, pero la gente vive su vida, hermano, en una ignorancia aterradora, que para ellos es todo igual. Y hay muchas iglesias que participan de esto, lamentablemente, porque no conocen a Cristo. Porque si conocieran la verdad lo hará libre. Los hará libre, hermano. Y yo sé que
A esto le molestó a los fariseos hipócritas. Él le molestó cuando el Señor le dijo estas palabras. Pero el Señor le dijo, ¿saben de quién son hijos ustedes? Vuestro padre es el diablo. Y estas palabras son fuertes para lo que son el hijo del diablo. Pero para los hijos de Dios, alabado sea Cristo. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Así que hermanos, ¿cuántos están dispuestos, como Juan el Bautista, que tenía una frente de diamante? Le cortaron la cabeza y no se volvió atrás. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a cumplir la tarea? Como Juan Hus, que fue quemado en la hoguera mientras cantaba un himno, alabando y glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Muy pocos. Muy pocos. Y los pocos están durmiendo. Y los pocos no tienen una mente de Cristo. Y los pocos viven en la religiosidad. Y los pocos congregan, se sientan y se van. Pero ninguno está dispuesto a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Será que tú eres uno de esos pocos que está dispuesto a decirle, Señor, yo quiero cumplir con tu palabra? Se nos viene enseñando sobre la tarea que tenemos por delante, la obra que tenemos por delante. Yo sé que me he extendido, ya viene el pastor Nicolás, vamos a compartir la mesa del Señor, pero hermano, necesito que usted entienda algo. Solamente podemos tener una mente fuerte a través de una vida rendida a los pies de Cristo. No hay otra forma, no hay otra forma. ¿Y sabe qué nos ayuda mucho? La repetición. Yo nunca entendí por qué muchos repiten un grado, ¿no? Pero después, esos que repiten una vez, dos veces, impresionante lo que logran a futuro. No digo que sea el común denominador, pero cuando aprenden la lección, después de haberse llevado 5 veces matemática y cuántas materias, son expertos después. Porque han sido tantas veces lo que se les ha enseñado, que después ya están tan seguros de lo que tienen que hacer, que realmente se desenvuelven con mucha libertad y con mucha seguridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe lleva a que un pueblo entre en decadencia. La falta de fe lleva a que un pueblo, hermano, padezca sufrimiento, abandone a Dios y termine como el pueblo de Israel. Necesitamos llenarnos de fe. Por eso vuelvo a hacer mención de las palabras de Jesús a Pedro. Yo he rogado que tu fe no falte. Y si tú quieres fe, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Sí. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Repetir la palabra de Dios. Nutrirse con la palabra de Dios. Llenar su estómago de la palabra de Dios. Que el hermano por los poros le broten los versículos bíblicos. Que cuando haga usted así, salga todo el libro de Ezequiel, el rollo completo. Que cuando usted, hermano, abra su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, conozcan que usted es un verdadero hijo de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque levantaste a este atalaya, a este centinela, a este hombre vigilante, importante en la historia del pueblo de Israel, a un profeta del calibre de Ezequiel, en una etapa durísima que le tocó atravesar a ese pueblo que había abandonado a Dios, pero que también tuvo lamentaciones porque había sido destruido el templo de Jerusalén. Pero sin embargo tú trataste con ese remanente, tú trataste con aún aquellos que iban a encontrarse contigo en esos 70 años, porque muchos de ellos nacieron ahí y creyeron. Y tu palabra dice que muchos de ellos volvieron a una restauración, a una reconciliación, a una etapa realmente gloriosa. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a adorarte, a bendecirte y a exaltarte. Gracias te doy, Señor, porque el último versículo de este libro
nos habla de esa ciudad y nos dice tu palabra, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, significa Jehová está allí. Y tú estás aquí, y tú estás con nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo. Tú estás siempre a nuestro lado, tus palabras se recuerdan. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Rey, queremos servirte con gozo y alegría. Queremos cumplir con todo lo que tú nos demandas de extender tu reino hasta lo último de la tierra. Prepáranos y haznos con esas mentes fuertes, con esos pensamientos fuertes, para vivir en lo que tú nos has dado como esencia, que es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Vivencias espirituales y experiencias que vamos a tener solamente por medio de tu gloriosa presencia, para tu gloria eterna. Amén y amén.